qué lindo este rumor. Un mate tibio, la opinión. La plaza llena de color. Nadie decide quién tiene razón. Se va mezclando el corazón. Mercedes, y hay aquí ahora. Todas las voces hacen la obra. No hay una sola verdad que nos ordene. Somos mil miradas que se mueven. Mercedes, ya súmate ahora. Vení que el barrio se enamora. Cada palabra que tiras al aire va pintando el mapa de este baile. Ella te canta su versión. Él la contesta con humor. Cruzan miradas, nace otra voz. Se arma otro cuento alrededor. Un clic, un hola, la canción. Desde la casa hasta el salón. Lo que vos digas tiene valor. Trae tu pregunta, tu renglón. Mercedes, y hay aquí ahora. Todas las voces hacen la obra. No hay una sola verdad que nos ordene. Somos mil miradas que se mueven. Mercedes, ya súmate ahora. Vení que el barrio se enamora. Cada palabra que tiras al aire. Yo, bar, hey. Noche larga, mate tibio en la mesada. La ciudad medio dormida, pero acá la data estalla. Yeah, Luces bajas, un sillón, dos miradas. La pregunta que dispara, la respuesta que se clava. Político que se sienta, prometió y la calle espera. Yo pregunto cara a cara, sin libreto, sin careta. Deportista del club barrio, rodilla rota, sueño en alto. Como duele ver la tribuna cuando el cuerpo dice basta. La autora que escribe en sombras habla del miedo y del barro. De cómo la historia cambia cuando alguien alza la voz. Radar de noticias, noche en Mercedes despierta. Cada historia que se cuenta rompe el silencio en la puerta. Radar de noticias, mano a mano a pura verdad. De la plaza hasta la vereda, todo el pueblo quiere hablar. Vecinos simples, ojos cansados, tres laburos, poco plato. Cuenta chistes entre pausas para no largar el llanto. Piba joven con mural, pinto todo el hospital. Dice el arte también cura cuando nadie quiere entrar. Del taller hasta el escenario, del potrero al consejo diario. Somos miles, pocos focos, pero el fuego es necesario. Si te sientas te retrato, si este cuento te incomoda. Es la voz de tu vecino rebotando en cada ronda. De noticias, noche en Mercedes despierta. Cada historia que se cuenta rompe el silencio en la puerta. Radar de noticias, mano a mano a pura verdad. De la plaza hasta la vereda, todo el pueblo quiere hablar. Apaga un rato la furia, prende la charla sincera. Lo que nadie te confiesa sale tarde a cámara entera. Radar de noticias, noche en Mercedes despierta. Cada historia que se cuenta rompe el silencio en la puerta. Radar de noticias, mano a mano a pura verdad. Desde el barrio hasta la historia que la ciudad recordará. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar del otro lado. Damos comienzo puntualmente 21 horas a este nuevo programa de Radar de Noticias con mi co-conductora, mi hija Selén Buratini, a quien le damos las buenas noches. Buenas noches a todos.
Bueno, en el día de hoy tenemos una invitada especial a quien agradecemos muchísimo por compartir nuestro espacio, la diputada nacional de nuestra ciudad, la doctora Sabrina Selva, a quien le damos las buenas noches. ¿Qué tal, Fabi? Buenas noches, H, ¿cómo les va? Todo bien, Sabri. Va a comenzar Asia haciéndote algunas preguntas y yo en el medio voy picoteando un poco. Bárbaro. Buenas noches, Abri, primero que nada. Quiero arrancar preguntándote por el Procrear, el programa Procrear, que hace días criticaste la eliminación del fondo fiduciario del Procrear, diciendo que el gobierno cierra el Excel con la gente afuera. Preguntarte qué herramientas quedan desde la oposición parlamentaria para frenar decretos que desarman este tipo de políticas de acceso a la vivienda. Bueno, como bien vos lo decís, ayer esa fue una decisión que tomó el Poder Ejecutivo por decreto que se fundamentó en un artículo de la Ley Bases que nosotros denunciábamos en aquel momento cuando se trató la Ley Bases en la Cámara de Diputados, que habilitaba al Ejecutivo a disolver fondos fiduciarios. Y lo que fueron haciendo desde el Poder Ejecutivo fue ir disolviendo varios fondos. Y esto es dinero que se recaudaba de partidas específicas que iban a afectaciones específicas. En este caso era un fondo fiduciario que iba justamente a financiar lo que era el Procrear. Y el gobierno desde el año pasado ya no cuenta con este fondo. Hay más de 100.000 viviendas paralizadas desde que tomaron esta decisión, pendientes, adjudicadas, pero pendientes de finalización y obviamente de entregas, o sea que son 100.000 familias que accedieron, que cumplieron con los requisitos, con los concursos públicos que se hacían a través de los bancos que eran quienes certificaban, ¿no?, que las familias cumplieran con los requisitos para poder acceder a estos créditos y que hoy están sin una respuesta por parte del Estado Nacional, que paralelamente sigue avanzando con medidas y destinando recursos hacia otros sectores. Por ejemplo, yo denunciaba que con lo que le condonarían de deuda a Edenor y a Edesur con la aprobación de la eliminación del régimen de zona fría, que es la ley que tuvo media sanción en la última sesión en diputados, se podrían construir 30.000 viviendas. Y el gobierno no está dando respuesta en ese sentido. Hoy el acceso a la vivienda es incluso impensado creer que es una facilidad que las familias accedan a créditos comunes de las entidades bancarias, salvo algunos beneficiarios que te habrás enterado ayer que pudieron acceder un montón de funcionarios de la Libertad Avanza a créditos hipotecarios, pero lo cierto es que hoy las familias argentinas están pagando con tarjeta de crédito la comida, están endeudándose para poder pagar los servicios, entonces es una realidad muy compleja y no está el gobierno nacional dando una respuesta ahí. ¿Cómo está el tema de la convocatoria? Sé que por ley el jefe de gabinete debe en estos días o en estos meses tiene que ir a dar otro nuevo informe. ¿Cómo está esa convocatoria? Sinceramente, lo que debiera informar el jefe de gabinete es su declaración jurada, ¿no? Que estamos todos Ujú. pendientes. Ya pasaron muchos días desde que el presidente Milei dijo ya la presenta y lo único que vemos es que están ganando tiempo. Hoy incluso salieron novedades de que habría declarado el jefe de gabinete que de golpe le apareció una billetera fría, de esas que no se Ujú. conectan a ninguna red con 800.000 dólares, que justamente son los 800.000 dólares que el jefe de gabinete no puede justificar, ¿no? La verdad que nosotros, esos informes de gestión que tiene la obligación de dar el jefe de gabinete tienen que ocurrir porque así lo prevé la Constitución Nacional, pero el jefe de gabinete también tiene que dar explicaciones en torno a las inconsistencias de su patrimonio, a las contrataciones con el Estado de su esposa, Bettina Angeletti, incluso contrataciones con la transportista de YPF, por ejemplo, mientras Ujú. Manuel Adorni era director de YPF, e incluso tienen que explicar ahora que paradójicamente se acogieron ambos, el jefe de gabinete y su esposa, a el régimen de inocencia fiscal, una ley que nosotros denunciábamos que le iba a dar la posibilidad a funcionarios públicos de básicamente escindirse de obligaciones
que prevé nuestra Constitución Nacional para rendir cuentas a la sociedad, ¿no? En torno a su patrimonio. Así que la verdad es que el jefe de gabinete debiera ir a la Cámara de Diputados a hacer lo que no hizo en la última sesión, que es explicar las inconsistencias de su patrimonio, que hasta acá no explicó y evidentemente están haciendo tiempo para dibujar esas inconsistencias, ¿no? Esa billetera fría a la que vos te referías, que mágicamente yo revisé todos mis cajones hoy, no encontré ninguna. eh, También debe explicar de dónde vienen esos fondos, porque de algún lado tiene que venir, o sea, tiene que presentar una declaración de cómo la consiguió ese dinero. Sí, totalmente. Las billeteras frías, para que una persona que por ahí no sabe lo que es como un pendrive a través del cual se carga dinero de cripto, a través de criptomonedas, pero que no Ujú. se conecta a ninguna red, pero sí que el jefe de gabinete de tenerla tendría que haberla también denunciado en su declaración jurada y por supuesto ahora tendrá que explicar cómo se fondeó esa billetera, porque la plata de algún lado vino y vino de criptomonedas. Y vos sabés, Fabián, que yo estuve trabajando y muchísimo en un caso Sí. de corrupción del gobierno de Milei que tiene que ver con criptomonedas, que es el caso Libra. Y podría haber algún vínculo ahí, incluso es una línea que la fiscalía, el fiscal Policita, que es el que investiga al jefe de gabinete, está también siguiendo en la trazabilidad de ese dinero. No casualmente, ahora el fiscal Tayano en la causa Libra advirtió que justo ahora se quedaron sin recursos para seguir analizando la trazabilidad de las transacciones en torno a Libra. Entonces, la verdad que Justo que creo se que va uno de empieza a viaje tener... con, justo que se va de viaje con funcionarios del gobierno nacional, ¿no? El ministro Maíque yéndose de viaje con el juez Lijo a Francia. Bueno, un montón de inconsistencias de una justicia que particularmente a mí me preocupa mucho y déjame decirte, Fabi, en el día de hoy en el que se cumple un año de ese fallo de la Corte Suprema que habilitó la proscripción y la detención injusta, hay que decirlo, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo un juicio que no respetó las garantías constitucionales y que tiene condiciones de detención totalmente arbitrarias que no tiene ni siquiera un genocida o un narcotraficante en la Argentina. La verdad que es alarmante la situación de la justicia hoy. Sabri, hay varios puntos que tocaste que quiero consultarte. El primero es la zona fría. La derecha local acá en Mercedes eh, habla de una supuesta solución mágica, em, que es que el gobierno nacional te saca este subsidio de zona fría, como todos sabemos, pero para ellos la solución mágica es sacarte el 8%, recortando el 8% municipal. Desde tu visión, preguntarte cómo le explicás a un vecino de la ciudad de Mercedes lo que se viene realmente en la boleta del invierno. Bueno, lo que hay que explicarle a las y los mercedinos primero es que el gobierno y todo el oficialismo miente en torno a lo que implica la modificación al régimen de zona fría y a lo que implica el régimen de zona fría que se aprobó en aquel momento, que tiene que ver con un acceso equitativo a la energía en la Argentina por el solo hecho de pisar suelo argentino, en donde somos un país rico en materia de gas y de petróleo, y se dieron discusiones que tienen que ver con un acceso equitativo, ¿no? A los recursos energéticos. Hay que decirle a los mercedinos, yo no sé cuál fue la propuesta concreta en torno al Poder Ejecutivo, pero que ese dinero que hoy todos aportábamos todavía, porque todavía no se modificó, el régimen depende que tenga ahora media sanción también en el Senado, hay un 7,5% de la factura que iba a un fondo fiduciario, que es el fondo fiduciario que justamente sostenía el beneficio de subsidios del régimen de zonas frías. Con la ley tal cual salió aprobada en la Cámara de Diputados, la gente no va a dejar de pagar ese 7,5 en la factura. O sea que van a seguir subsidiando van a seguir aportando un fondo que ya no va a subsidiar las boletas de gas de ningún argentino, de ninguna argentina, y que va a ir derechito al Ministerio de Economía. Hablábamos hace un ratito del Fondo Fiduciario del Procrear que disolvieron, que es plata que sigue yendo a un lugar que es el Ministerio de Economía y de ahí al pago de intereses de deuda. Es una transferencia directa de recursos de los sectores más vulnerables en este caso y paralelamente a esto de meterle la mano en el bolsillo a la gente, porque hay que decirlo también, esto va a implicar a que a los mercedinos que formábamos parte del régimen de zonas frías les va a aumentar la boleta de gas entre un 50 y un 100%, porque lo que se cambió
con este proyecto que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados del Ejecutivo es la base de cálculo. Hasta hoy se subsidian las tres patas de la factura: el precio, el transporte y la distribución, ¿sí? Ujú. De lo que es la factura del gas. Ahora con esta modificación solo se va a facturar, a subsidiar una parte, que es el precio, y esto va a implicar automáticamente un aumento en las tarifas. Y tampoco es cierto que no afecta a las zonas que siguen dentro de las zonas frías, como por decirte la Patagonia, porque justamente por modificarse esta base de cálculo, también en la Patagonia, a puertas del invierno, hoy comenzó a nevar, por ejemplo, en la provincia de Tierra del Fuego, va a tener un aumento en la tarifa de gas. O sea, lo que hay que decirle a los mercedinos es que es mentira que no van a tener un aumento en la factura, que es mentira que no van a seguir aportando a ese fondo, sino que ahora va a ir al pago de intereses de deuda y paralelamente a la condonación de deuda de las distribuidoras energéticas como Edenor y Edesur, que mientras a la gente le aumentan las tarifas de gas, le están perdonando una deuda de 1.800 millones de dólares. O sea, es una transferencia directa de recursos de los sectores más vulnerables a los sectores más concentrados de la economía. En esa misma línea está el tema de los fondos para el funcionamiento de las universidades y la quita de intereses o de reducción de precios a las embarcaciones y autos de alta gama. Que ayer escuchaba a un economista que contaba que con 2/3 del dinero que deja de recaudar por ese impuesto es el valor del dinero que debería darle a las universidades, que tengo entendido que en el día de ayer le dieron la mitad, porque dicen que la otra mitad no les corresponde. Sí, bueno, ahí hay un problema en donde de nuevo la justicia debiera estar actuando, te diría casi de manera directa, porque el gobierno está incumpliendo la ley de financiamiento Ujú. universitario que aprobó el Congreso de la Nación, como también está incumpliendo la ley de emergencia en discapacidad y lo que acordaron en el día de ayer, que creo tiene que ver con la situación extrema que atraviesan todas Ujú. las universidades nacionales a raíz del desfinanciamiento del gobierno nacional, es un parche, pero no es en cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Esto hay que decirlo porque los gastos de funcionamiento siguen sin cumplirlos. Obviamente que también la situación de los docentes es una situación de emergencia. Un docente que recién ingresa a dar clases a la universidad pública cobra un salario de 300.000 pesos. De manera que tenemos a docentes universitarios en todas las universidades del país cobrando menos de una canasta básica en la Argentina, lo cual obviamente hace insostenible que un docente pueda vivir de enseñar en la universidad pública, que es un poco lo que está en discusión con esa ley de financiamiento universitario. Pero bueno, es otra de las cosas que el gobierno nacional no cumple y que también, ¿no?, construye un relato para no cumplir, porque el relato que construyeron de que había curros en las universidades, yo creo que lo que se terminó demostrando es que como no hay curros para el gobierno, que es un gobierno que a lo único que le importa son los negocios, es que quieren avanzar para destruirlas. Pero bueno, hay que ver qué pasa después de ese supuesto arreglo. Nosotros nos enteramos también hace un rato de esta noticia y seguramente nos estaremos comunicando con los rectores de todas las universidades nacionales, porque la verdad que eso no tiene nada que ver con la ley de financiamiento universitario que aprobamos en el Congreso de la Nación. También en la noticia yo escuché que una de las condiciones que le ponía el gobierno era que levantaran la causa que está en tribunales, pero el Consejo de Rectores les dijo taxativamente que aceptaban esto como como bien vos dijiste, como un parche hasta que se cumpla con la ley y que no se iba a levantar la demanda en contra del gobierno nacional. Bueno, por eso me parece que hay una conversación ahí que tener con los rectores, porque yo dudo que después de todo el esfuerzo que hicieron, digo, y que de la lucha que hubo, de la gente que salió a la calle, de la organización que se dieron en todas las universidades nacionales para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, me animo a decir que no tengo dudas que esto debe tener que ver con la urgencia, ¿no? Decir, bueno, de Sí. alguna manera hay que
garantizar que las universidades sigan funcionando, que los docentes sigan yendo a dar clases, pero me parecería lo correcto esto que vos decís, que no sea un óbice para que el gobierno siga incumpliendo la ley. Así que yo creo que debe ir en ese sentido. Sabri, preguntarte, mencionaste que hoy se cumple un año de la condena de Cristina en la causa de vialidad, em, y hoy ella está cumpliendo su condena, su prisión domiciliaria, y preguntarte como abogada y dirigente joven, ¿sentís que el peronismo quedó atrapado en este discurso de la denuncia eh, de la persecución programada a Cristina, o que la condena firme obliga a nuestro movimiento a dar un debate profundo y autocrítico sobre la transparencia en la obra pública? Creo que ambas cosas, Aye. Lo primero que hay que decir, pues me parece que si las mezclamos, estamos siendo un poco funcionales a lo que parte de esa gente que desde el odio del peronismo condena a cualquier peronista. Me parece que hay que tener muy claro, y esto desde el punto de vista jurídico, que Cristina no tuvo un debido proceso. Cristina Fernández de Kirchner fue juzgada por jueces imparciales que jugaban al pádel con el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, que estuvieron involucrados en aquella visita al Ujú. lago El lago Escondido. escondido. Fue juzgada con una causa que había sido cerrada y en la Argentina nadie puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. No tuvo el derecho de defensa, no tuvo prueba contundente, prueba indiciaria hace que hoy Cristina Fernández de Kirchner esté presa por la causa vialidad. Ese debería haber sabido, ¿no? Bueno, yo lo comparo con el caso Libra de Milei, en donde Milei sabía lo que hacía, estuvo en contacto con los gestores de la estafa, digo, por mucho menos que lo que está hoy a las luces de todo el mundo en la causa Libra, Cristina Fernández de Kirchner está presa. Entonces, a Cristina no se le respetaron las garantías constitucionales del debido proceso y no se le están respetando las garantías constitucionales de la detención. No solo por digo, la pena. Cristina fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, condenada a 6 años por un delito por el que fue condenada sin prueba conducente, sino indiciaria, y la pena accesoria es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, ahora como pena accesoria está el decomiso de los bienes, ¿no? Que digo, para Ujú. entenderlo desde el punto de vista jurídico, un decomiso es una figura que está prevista en el Código Penal como pena accesoria en aquellos delitos que tengan que ver, obviamente, con cuestiones económicas, y el decomiso tiene que ir por el producido del supuesto delito, ¿no? En este caso, no solo le están decomisando todos los bienes a Cristina, ¿sí? Todos sus bienes, sino que están avanzando sobre los bienes de sus hijos. Están trasladando una pena accesoria de Cristina a Florencia y a Máximo, lo cual tampoco tiene que ver con respetar las garantías constitucionales. ¿Y por qué insisto en esto? Porque más allá de que algunos podrán pensar de que es culpable o no es culpable, a lo que me quiero remitir, yo estoy convencida de que Cristina es inocente, pero incluso a los que dudan, más allá de esto, cualquier persona que sea juzgada en la Argentina tiene que tener las garantías del debido proceso. Cristina no las tiene, hace un año que está detenida y además atraviesa detenida con prisión domiciliaria por medidas restrictivas que no tiene ningún otro. Hoy yo lo decía claramente, no hay un genocida en la Argentina que tenga las restricciones a la libertad, a la prisión domiciliaria que tiene Cristina Fernández de Kirchner. No hay un narcotraficante en la Argentina que tenga las restricciones a la prisión domiciliaria que tiene Cristina Fernández de Kirchner, las restricciones a las visitas. A Cristina le autorizaron tener 2 visitas por semana, 2 horas por día, ¿sí? Y a los genocidas tienen visitas ilimitadas, salidas. Hoy comentaba uno de los abogados que participó de la Comisión de Derechos Humanos que un genocida tuvo permiso incluso de la justicia para ir a renovar la BTV de su auto. Me pregunto por qué un genocida quiere renovar la BTV de su auto, si está preso. Bueno, esas son las cuestiones que preocupan, o sea, me preocupan y muchísimo, y creo que desde ningún sector de la política, no solo del peronismo, tendríamos que naturalizar, porque eso no es compatible con una democracia plena si vos tenés una justicia que no es imparcial, que no es justa, que no es libre y que no es equitativa.
A mí lo que me hace ruido de esa causa, y corregime si estoy equivocado, pero yo entiendo que en el momento del proceso, cuando se convoca a los ex jefes de gabinete, que funcionaban por la misma ley que hoy condena a Adorni, que por la reforma del 94 los jefes de gabinete son aquellos que tienen la disposición constitucional del manejo y distribución de los bienes del Estado, tanto dinerarios como muebles e inmuebles. Cuando fueron convocados los jefes de gabinete, los jueces, en la práctica del juicio, los absolvieron y salieron libres de culpa y cargo. Si hacemos la cadena de responsabilidades hacia arriba y absolvieron a los jefes de gabinete, ¿cómo puede ser que quien ejerce el poder ejecutivo, la presidencia de la nación, pudiera tener responsabilidad si habían cortado la culpabilidad en los jefes de gabinete? Eso es lo que me hace ruido de la causa. Yo no soy abogado. Me manejo por informaciones y por recorrida de opiniones de los que realmente saben. ¿Esto es así? Sí, el jefe de gabinete es el quien tiene a su cargo por mandato constitucional la administración del Estado. Esto que vos decís es totalmente así, Fabi. Por eso digo que esa cadena de responsabilidad no está demostrada en la causa. Por eso todo el tiempo los fiscales hablan de prueba indiciaria y no conducente para condenar a Cristina como la condenaron. Es el de debería haber sabido. Por eso yo insisto y comparo esta causa con la causa Libra en la que está todo a la vista y no está ni siquiera llamado a indagatoria o como testigo el presidente de la Nación a declarar o su hermana que se reunieron con los gestores de la estafa, en donde hay transacciones que confirman movimientos de mucha plata en 40 minutos antes y 40 minutos después de juntarse con el presidente Milei en la Casa Rosada, en donde ya se confirmó que estuvo al teléfono con los gestores de la estafa en el momento en que estaba haciendo ese tuit. Bueno, en la causa Libra no hay prueba indiciaria, hay prueba conducente, que incluso una línea del área especializada técnica de la Fiscalía que lo advirtió, y en este caso, en la causa de Cristina, no hay prueba que justifique la pena que le impusieron e incluso la accesoria, que me parece muy grave. A Cristina la eliminaron del padrón. Sí. Cristina fue eliminada del padrón electoral. No puede ejercer su derecho ni a elegir ni a ser elegida. Por eso insistimos con que es proscripción. Y porque además, y este es un dato también muy importante, ustedes recordarán que la Corte no la condena a Cristina, pero resuelve un recurso y que al resolverlo todos sabíamos que era posible que estuviera la condena, incluso porque hubo un titular de un diario que tampoco podemos Sí. naturalizar, que recordarán que dijo, la bala que no salió, el fallo que sí saldrá. Estuvo el presidente de Milei en televisión diciendo, yo fui el primer presidente de la nación que se animó a meter presa a Cristina. Y la Sí. condena a Cristina surge luego de que Cristina anuncie que iba a ser candidata en la provincia de Buenos Aires. Y esto no es casual, y acá quiero tirar otro dato que es muy interesante y muy importante, que es que la Corte Suprema resolvió este recurso en 45 días y hacía 3 años y medio que tenía parado un pedido de extradición de un narcotraficante como es Fred Machado. Recordarán que estuvo involucrado con José Luis Espert, el candidato de la Ujú. Libertad Avanza que tuvo que renunciar a su candidatura por vínculos con el narcotráfico. Bueno, esto también es un dato que no es menor. La celeridad con la que la Corte Suprema resolvió ese recurso y obviamente con la que no resolvió cuestiones más urgentes como por ejemplo la extradición de un narcotraficante, ¿no? Ahí apareció un mensaje, el último que logré ver, que tiene, me voy a apoyar en vos porque tiene términos que yo no sé leer y no sé de qué se tratan. Vos como abogada debés saber de lo que está hablando. Hablar cuál es la sentencia anterior por el mismo hecho exacto que impediría el juicio por el principio de no. Y este es un libertario que está haciendo preguntas difíciles para que la gente lo entienda. Eh, la causa, ¿recordarán esos jueces que yo dije que jugaban al pádel con Macri, Sí. que fueron puestos a dedo por Macri? Después hubo dos jueces de la Corte Suprema que habían sido puestos a dedo por Macri. Bueno, esos jueces fueron los que juzgaron a Cristina. Y la causa había sido, digo, ¿por qué había sido juzgada? Porque era una causa que había estado cerrada y que con un recurso fue directo a la Corte Suprema para que la Corte Suprema en 45 días resolviera a través de este recurso
confirmar la sentencia que hoy la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, en primera instancia, en segunda, y la Corte en 45 días, que esperemos actúen así para todas las causas, para las más de 3.000 causas que están durmiendo en la Corte Suprema. eh, o sea, no hizo un fallo, confirmó los fallos de primera y segunda instancia. Exacto, con un recurso. Por eso digo, a mí me parece, más allá de también cuestiones técnicas que por ahí son importantes, pero digo, las más importantes que me parece que con las que hay que insistir es que no podemos naturalizar que en principio Cristina no fue juzgada por jueces imparciales. Jueces que jugaban al pádel con Mauricio Macri, no me acuerdo si en la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos, pero que a todas luces todos sabemos y que incluso hay uno de esos jueces que también tuvo que ver con el juzgamiento de Cristina, de uno de los fiscales que estuvo reunido también en Lago Escondidos con los familiares del ministro de Justicia actual, ¿no? El mismo streamividente, como dice Gaby, nos manda otro mensaje, no sé si lo podés poner, Carlos. Si no podés identificar una resolución firme sobre el mismo hecho histórico, el argumento de doble juzgamiento pierde fuerza desde el punto de vista jurídico. Creo que está diciendo que invalida el fallo de primera y segunda instancia, si yo no estoy interpretando mal, o es al revés. Si no podés identificar, no sé qué está queriendo decir, pero bueno. Yo tampoco, pero bueno, yo interpreté eso, como que está queriendo decir que el fallo de la Corte no es válido porque no puede sustentar en los fallos de primera y segunda instancia. Eh, Es lo que si lo yo, podés yo lo aclarar, que Marcos, me yo gustaría porque no estoy entendiendo. Adelante, hija. Sabri, preguntarte sobre la reforma laboral un poco. Planteaste cuestiones de privilegio, acusando al oficialismo de querer votar reformas estructurales como la laboral, a mano alzada y sin debate de cara a la sociedad. ¿Cómo se construye hoy mayorías o resistencias en una Cámara de Diputados tan fragmentada como sabemos que está? Recordarán que, y es un planteo que yo hago muy seguido, hay dos formas de votar en la Cámara de Diputados. Una es identificándonos en nuestras bancas, en donde queda sentado después automáticamente en el acta cómo votó cada uno, y después están las votaciones a manos alzada, que el oficialismo generalmente viene habilitando para que los diputados y diputadas que votan no dejen los dedos pegados en torno a lo que están votando. Entonces, yo denunciaba un poco eso, una reforma estructural como esa que viene a afectar derechos de los trabajadores, y no solo eso, porque también había un capítulo que tenía que ver con un régimen de incentivo a medianas inversiones con el que las pymes tampoco estaban de acuerdo, que estaba metido también ahí en la reforma laboral. La verdad que son discusiones que debieran tener una profundidad que no están teniendo los debates en la Cámara de Diputados, y es una estrategia del oficialismo para no poner sobre la mesa lo que está en riesgo, ¿no? Nosotros advertíamos que iban por los derechos de los trabajadores, que iban por los sindicatos con esa reforma laboral. Y también debo decir acá cuál fue el rol que tuvo la justicia, porque recordarán que la reforma estuvo paralizada a través de un amparo, amparo que resolvió un juez cuyo pliego se terminó elevando la semana pasada para seguir siendo juez federal. Y la verdad que una ve que está todo como muy sucio, y el debate que se da en la Cámara de Diputados sobre muchísimos temas que son importantes o que nos traen a la agenda como importantes, la verdad que terminan siendo de esa manera, votando casi a libro cerrado una reforma laboral que va a traer consecuencias y que no da respuesta a las discusiones que sí deberíamos tener en torno a una modernización laboral, contemplando los cambios en el mundo, las nuevas tecnologías, los nuevos trabajos, que incluso esta ley laboral, como por ejemplo las personas que hacen pedido ya, Rappi, Uber, Ujú. todas las personas que trabajan a través de aplicaciones no están contempladas en esa reforma laboral. Recordarán a Patricia Bullrich diciendo estas personas no quieren tener derechos, no quieren depender de nadie, y eso no es cierto porque el pluriempleo tampoco está contemplado en la reforma. Bueno, una reforma que a todas luces ataca, que yo creo que nos costó también que permee
en la sociedad, porque estamos hablando que obviamente la ley de contrato de trabajo regula el trabajo formal, y hoy están más de la mitad de los trabajadores de la Argentina en una situación de informalidad. Entonces, por supuesto que costó que sea un tema que penetre cuando vos tenés a la mitad de los trabajadores en la informalidad, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un retroceso en materia de derechos como muchos en los que viene pasando este gobierno. Quiero aclarar algo, hay algunos mensajes que nos van a salir al aire porque son altamente denostativos y agresivos, casi colindantes con los insultos. No es la idea ni ofenderte a vos como invitada ni a nosotros como conductores. Si tiene algún problema personal conmigo, 32.081, que me golpee la puerta y lo aclaramos personalmente. Quería Qué aclarar pena, esto porque Javi, estaba que recién suceda eso. revisando. ¿Eh? Qué pena que suceda eso, ¿no? Porque yo creo que cuando uno no tiene argumentos para discutir con alguien que piensa distinto, la mejor manera es atacar, ¿no? Pero que no deja de ser una muestra de debilidad de quienes solo pueden insultar en vez de debatir, ¿no? Con Parte de altura, lo con que venimos argumentos. hablando, sí. No, Exacto. fundamentalmente no. Mi idea, como lo digo siempre en todos los programas, mi idea es hacer un programa para que el invitado pueda comunicarle desde su palabra y con su voz lo que piensa y lo que siente y lo que trabaja para el vecino de Mercedes. No es la idea que nosotros seamos los protagonistas como conductores, ni tampoco debatir o contraponernos a la palabra del invitado, porque acá lo importante es el invitado, que es el protagonista de los hechos, y el vecino, el streamividente que está del otro lado, que es quien recibe la palabra. Después, yo entiendo que el que está del otro lado tiene la inteligencia suficiente como para sacar sus propias conclusiones. Yo no le tengo que andar explicando nada. Eh, Te invitamos para que vos tengas un canal de comunicación con el vecino de Mercedes, el vecino de tu ciudad, que le puedas contar tu trabajo y después cada uno decidirá en su sano juicio y en su análisis crítico lo que considera que tenés razón y lo que no. No somos nosotros los que tenemos que dar un veredicto de tus palabras, que es un poco lo que me reclaman en el mensaje. Lo quería aclarar para que Bueno. no quede colgado de que estamos seleccionando los mensajes. Si los mensajes son agresivos y violentos, yo No, los no leo son. todos, pero no los vamos a poner al aire porque me parece que no es el leitmotiv del programa. Adelante. Sabri, bueno, saliendo un poco de esto, preguntarte de la ley de glaciares. Diste un debate en la Cámara de Diputados defendiendo la ley frente a las reformas impulsadas por el gobierno. ¿Crees que realmente hay conciencia en la sociedad sobre el peligro hídrico o la crisis económica hace que la agenda ambiental quede en último plano? Yo creo que es un poco, ¿no? De eso, porque no, obviamente otra de las discusiones que se llevó adelante siguiendo un proceso legislativo que no cumplió con los estándares constitucionales, empezando porque la audiencia pública que obliga el Acuerdo de Escazú, que tiene mandato constitucional para este tipo de reformas que van contra leyes de presupuestos mínimos, no se respetó porque tendría que haberse realizado antes de que comience su tratamiento en el Senado de la Nación. Recordarás, Valle, que esa ley comenzó su tratamiento en el Senado de la Sanción, en el Senado de la Nación, y que después se llevó adelante una audiencia, un simulacro de audiencia pública en la Cámara de Diputados que no respetó la participación. Hubo más de 100.000 inscriptos y apenas 200 personas pudieron participar de la audiencia pública en la Cámara de Diputados, que fue lo primero que denunciamos, con muchísimas irregularidades, manipulando los listados de invitados, gente que se había anotado y que obviamente no pudo participar, otros que participaron y hablaron a favor de la reforma que ni siquiera figuraban en ningún listado. Pero lo que sí creo que hay que tener en claro es que es otra ley totalmente regresiva que pone en riesgo un recurso hídrico, y yo voy a dar un ejemplo concreto en la provincia de Buenos Aires, que era uno de los temas que nosotros planteábamos. La ley, esta reforma que se aprobó, sí permite avanzar no solo sobre las áreas periglaciales de la Argentina, sino sobre los ambientes sobre los glaciares. Porque así estaba previsto textualmente en un artículo que cuando lo advertí, incluso hubo diputados que dijeron, che, es verdad, pueden ir por los glaciares. Que para que la Ujú. gente sepa, los glaciares son apenas el 1% de la cordillera, o sea que la minería en la Argentina
con la anterior ley de glaciares. Sin esta reforma se desarrollaba en el 99% de la cordillera. Lo que Hay una nosotros, cosa, Sabri, que no se entendió, que creo que el gran público no entendió, que yo lo entendí a partir de una explicación, no me acuerdo cuál fue el diputado de una provincia del sur que lo explicó, que es las hectáreas colindantes a los periglaciares. Si se modifica esa zona, que hoy está protegida por bueno, estaba protegida por la ley anterior, y que ahora se desclasificó y que puede ser no solamente explotada, sino también vendida, hay una cuestión lógica. Si vos le cambiás el ecosistema colindante, le estás cambiando la presión y la temperatura al glaciar y el glaciar se va a derretir. Si haces una nunca se explotación minera, por contempló. ejemplo, a 3 kilómetros de un glaciar, el glaciar se va a derretir. Nunca se contempló en la reforma a lo que es el ambiente glaciar y periglaciar como un ecosistema, justamente esto que vos decís, Fabi, que cuando vos avanzás sobre un área periglaciar, que algunos senadores burros llamaban cachos de roca que no Ujú. servían para nada, ¿no? Pedazos de roca que no servían para nada, bueno, esos son justamente reservas de agua. ¿Y por qué yo quería dar un ejemplo concreto de la provincia de Buenos Aires? Porque una de las cosas que nosotros denunciábamos es que con esta ley, y si avanzan algunos proyectos, que incluso hoy están paralizados por amparos presentados en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la Corte no resolvió, eh, se ponen en riesgo cuencas hídricas que además van a traer conflictos de interjurisdiccionalidad, porque las cuencas hídricas no tienen jurisdicción. La cuenca hídrica del río Colorado, que nace en una zona glaciar de la provincia de Mendoza, que atraviesa la provincia de Mendoza, que atraviesa la provincia de Neuquén, pasa por Río Negro, La Pampa y llega a la provincia de Buenos Aires y riega más de 70.000 hectáreas al sur de la provincia de Buenos Aires de área productiva por decisión de la provincia de Mendoza, porque ahora lo que corrieron es el sustento científico que le daba el inventario de Lianigla para inventariar los glaciares. Ahora cualquier provincia con sustento técnico y lamentablemente también político puede definir si se quita o no un glaciar o un área periglaciar que esté protegida de ese inventario. Puede definir la provincia de Mendoza, avanzar sobre el nacimiento de la cuenca hídrica del río Colorado y perjudicar a la provincia de Buenos Aires. Y esto, por supuesto, va a traer un conflicto de interjurisdiccionalidad porque desde la provincia de Buenos Aires no queremos que una sola provincia defina el destino de una cuenca hídrica que atraviesa más de una, ¿no? Y después, obviamente, un montón de principios constitucionales que están previstos en la Constitución Nacional. El principio de no regresión ambiental está también totalmente violado por esta reforma que lamentablemente tuvo sanción. Hubo provincias que presentaron amparos también, por ejemplo, la provincia de La Pampa, que viene teniendo hace años un conflicto por el atuel con la provincia de Mendoza y que esta Sí. ley también lo iba a profundizar. Bueno, pero lamentablemente creo que no estuvo sobre la mesa. Incluso les cuento un dato de cómo el oficialismo manejó el debate de la ley de glaciares cuando se hizo una sola reunión informativa. Todos los funcionarios que fueron invitados a hablar por la reforma de la ley de glaciares eran todos los funcionarios de minería de todas las provincias mineras. Y no fueron invitadas las provincias que se habían opuesto a esta reforma en el COFEMA, que es el organismo federal ambiental que nuclea a todas las provincias, para oponerse, digamos, a esta reforma. Y sobre todo con la situación crítica en materia hídrica que atraviesan muchas provincias, sobre todo en la Patagonia, que van a tener con esta ley un riesgo mucho más grande si se habilitan emprendimientos mineros en el nacimiento de cuencas hídricas que además abonan a la producción en muchas provincias. Así que es también otra ley de esas que no tuvo el debate profundo que debiera haber tenido y que fue totalmente inconstitucional porque no respetó ninguno de los principios constitucionales. Eh, yo sé que vos trabajaste muy de cerca y muy a fondo en el tema de la sustentabilidad de la pesca, un tema que en algún punto alguna vez fue trabajado también muy de cerca por tu padre cuando fue diputado nacional. Contanos un poquito para que la gente se entere, porque pareciera como que es solamente un problema de Mar del Plata, pero que va a traer problemas fundamentalmente de abastecimiento a toda la República Argentina de un producto tan bueno y que está tan en boga hoy como el pescado, ¿no? De nuestro mar. Sí, que tiene que ver, Fabi, no solo con un problema
digo, en materia productiva de lo que genera la pesca hoy, no solo en puestos de trabajo, sino también en materia de consumo para toda la Argentina, sino también hay un problema muy fuerte ahí en materia de soberanía. Mañana tenemos una reunión con gente que trabaja en la Marina Mercante Nacional que atraviesa una crisis muy profunda y que el gobierno también está avanzando en modificar la ley de cabotaje nacional, que básicamente lo que hace es obligar a los buques que transitan ríos, aguas y mares argentinos con la bandera nacional y con marinos nacionales de identidad nacional. Bueno, el gobierno también pretende avanzar con la reforma a la ley de cabotaje, poniendo en riesgo la obligación de que sobre nuestros ríos circulen buques con bandera argentina y que contraten personal argentino y que se suban a los buques a trabajar para la pesca, trabajadores argentinos, garantizando y protegiendo el empleo nacional. Bueno, todo eso está en riesgo hoy también con el gobierno de Milei. Habían querido avanzar sobre todo esto en un capítulo de la ley bases que en ese momento logramos quitar porque no estaba el consenso del resto de los diputados. Pero bueno, está la amenaza de que avancen por decreto en la derogación de ley de cabotaje nacional. No hay obviamente una mirada del Estado Nacional en potenciar ni la industria naval ni la marina mercante. No podemos hablar de industria naval argentina sin marina mercante y no hay una mirada tampoco puesta del gobierno ahí. Así que atraviesa una situación muy crítica, tanto la marina mercante como la industria nacional. Hay un montón de temas en los que debiéramos estar urgentemente trabajando, como la ley de trazabilidad de la pesca, justamente con esto de pensar en la sustentabilidad del recurso, que el gobierno tampoco está teniendo una mirada en eso y lamentablemente siguen avanzando en destruir, y esto es lo que a mí me preocupa en todo lo que tenga que ver con el trabajo nacional, con la industria nacional y la soberanía nacional, porque digo, a todas luces está claro que no hay una mirada del gobierno de Milei ahí, ¿no? Aprovecho para contarte, tenés un saludo muy especial de Alejandro Badano y la primera que se comunicó y te mandó un saludo fue Marcela Engro. Graciela Engrova. No me salía el nombre. Qué grande. Besos a ambos. Adelante, hija. Sabri, presentaste un proyecto de marco regulatorio para la inteligencia artificial, por lo que estuve viendo. Paralelamente a eso, hay informes que dicen que casi el 70% de las tareas de atención al cliente y de soporte administrativo en Argentina ya están expuestas a la inteligencia artificial. ¿Crees que la tecnología Sí, viene a liberar al trabajador de la rutina o que más bien la reforma laboral actual va a hacer que las empresas usen la IA para recortar empleados sin costos de indemnización? yo creo que hoy la inteligencia artificial es un tema que tenemos que sentarnos a pensar, a entender y a estudiar. El año pasado se intentó avanzar en un dictamen porque hay muchísimos proyectos presentados en la Cámara de Diputados y también en el Senado de la Nación. Yo lo primero que creo, Aye, es que justamente lo que decía hace un rato en torno a la reforma laboral, que el gobierno digo, la presentó como de modernización laboral y justamente a todo esto no da respuesta. Yo creo que tenemos que amigarnos con las nuevas tecnologías, hacerlas parte, entenderlas, porque está claro que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial van a reemplazar y ya están reemplazando mucho trabajo humano, digo, y el desafío está en ver en cómo reconvertimos los trabajos, ¿no? En cómo los repensamos en torno a las nuevas herramientas y a las nuevas tecnologías que hay. Por eso yo, lamentablemente, esas son discusiones importantes que en el Congreso no se dan y que al gobierno no le interesan. Lo único que nos trajo en torno a inteligencia artificial ahora el gobierno es un proyecto que es el Super Rigi, que se ve que con el Rigi no les Claro. alcanzó porque no entraron los dólares. Entonces ahora van por un proyecto más ambicioso que intentamos discutir en estos días, pero que todavía no hemos podido profundizar porque siguen hablando del Rigio, incluso vinieron especialistas, especialistas no, empresarios abocados al régimen de incentivo a las grandes inversiones, que para que la gente sepa también, es para otorgarle beneficios impositivos a 30 años a empresas que llegan a facturar más de un PBI en la Argentina y que van a pagar menos impuestos que una pyme en el conurbano. Y hablan de estas nuevas tecnologías, nuevas industrias que hoy no están, que tienen que ver con la inteligencia artificial. Y casualmente este proyecto se presenta después de la visita a la Argentina de un personaje
que es Peter Thiel, de Palantir, y nosotros claramente entendemos que este Superrigi es una ley a medida de este empresario que va a tener, insisto, más beneficios impositivos que una pyme en el conurbano con la situación crítica que atraviesan las pymes en la Argentina. Y es lo único que nos trajo a discutir en torno a inteligencia artificial. Nada de pensar qué hacemos con esos trabajadores que van a ser reemplazados en sus trabajos por la IA, sino, bueno, cómo beneficiamos a esos millonarios que encima son capitales transnacionales que van a venir a invertir a la Argentina para llevarse después lo recaudado, porque tampoco, como sucedió en RIGI, está previsto que de las ganancias quede algo para la Argentina o para los argentinos. No hay una idea de un entramado con el resto de los sectores de la economía. Uno de los proyectos del RIGI que ahora surgió, que es el proyecto Vicuña en la provincia de San Juan, un proyecto minero, ¿Mm? ahora nos enteramos que van a importar de China una ciudad entera. Porque no están obligados a generar trabajo argentino Tal y cual. estarían pudiendo, si se quiere, potenciar un sector de la construcción que también está hoy pasándola muy mal desde que gobierna Milei. Bueno, todas esas miradas no están y por eso te quería comentar, Aye, que en torno a la IA, nosotros insistimos, hace poco se conformó la Comisión de Ciencia y Tecnología, yo la integro, la preside el diputado Martín Yesa del PRO. Y hubo en principio un compromiso de avanzar con una agenda en este sentido, pero bueno, van 6 meses de este año con la nueva conformación de las comisiones y el oficialismo todavía no decidió avanzar en nada. Hay una cuestión con el tema del RIGI que lo comentaba un empresario pyme de la provincia de Santa Fe el otro día en un programa televisivo, que aparte de que a ellos se les está complicando mucho porque no tienen a quién venderle el producto, aparte de que se ha encarecido por el valor del dólar y por el abaratamiento de las importaciones basura que se están haciendo, eh, la, la caída de todo lo que es rutas, ferrocarriles, medios de transporte, todo lo que es logística, explicaba de que ninguna empresa grande, ninguna empresa internacional de importancia va a venir a sentarse a la Argentina, justamente por este motivo de la motosierra que terminó con toda la infraestructura primordial para la logística y no hay cómo venir a hacer una inversión en Argentina si no tenés cómo sacar el producido de esa inversión. Es imposible hacer el recupero. Bueno, mirá lo paradójico, Fabi, porque en el Super Rigi nosotros también advertíamos, por ejemplo, que para esas nuevas industrias de las que habla el gobierno, que tienen que ver con la inteligencia artificial, que requieren energía, ¿sí? También infraestructura energética, y las empresas que se van a beneficiar a 30 años con exenciones impositivas en ganancias y que no están obligadas a dejar un peso en la Argentina ni a generar trabajo argentino, la infraestructura para que estas empresas multimillonarias de capitales transnacionales avancen. La tiene que hacer el Estado. Entonces ahí se Claro, ve que capaz que al gobierno de Milei no le importa hacer un tendido eléctrico para que Palantir pueda avanzar con proyectos de inversión millonarios en la Argentina, pero no está contemplando la infraestructura necesaria no solo para estas empresas que tienen que venir a invertir a la Argentina, sino para los argentinos y argentinas que transitan las rutas nacionales con el desastre que sabemos que estamos en materia de vialidad, porque además es una de las áreas que también este gobierno sí. desmanteló, disolvió los fondos fiduciarios y los accidentes siguen ocurriendo y las tragedias siguen ocurriendo y vos tenés un Estado que no está manteniendo las rutas porque el gobierno de Milei, lo dijo Milei él mismo, de que no era necesaria la obra pública, que la iban a hacer los privados. Bueno, señor, anotíciese que hace 2 años y medio que los privados no se están haciendo cargo de las rutas, ni siquiera los concesionarios que cobran peaje para que transitemos las rutas nacionales están haciendo el mantenimiento que corresponde y esto pone en peligro no solo la producción, el desarrollo y las inversiones, sino sobre todo vidas. Fabri, siguiendo esto de las nuevas tecnologías que hablabas, hoy la economía popular ya no es solo la huerta comunitaria, como solía ser, sino también incluye el delivery, las personas que venden por Facebook, el fletero, bueno, un montón de cuestiones abarca. Em,
cómo se cruza la agenda de la economía popular con tu proyecto de regulación de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Bueno, lo de la economía popular también es un tema que, por ejemplo, no estuvo contemplado en la reforma laboral. Hay que asumir que ese trabajo que es informal hay que darle un encadenamiento para que Ujú. pase a la formalidad, ¿no? Y eso tampoco está previsto en el gobierno. Y cuando yo hablaba de esto de las nuevas tecnologías asociadas a todos estos temas, tiene que ver con esto, adaptar los nuevos trabajos. Hoy hay personas que a través de aplicaciones, a través de redes sociales, trabajan de manera informal y hay que encadenarlas digo, al entramado económico de la Argentina para que eso tenga incidencia en el desarrollo y en el crecimiento del país. Me parece que no hay una mirada puesta ahí y que hay que darse una tarea de reinterpretar y de volver a poner sobre la mesa de que no fue obviamente buena para nosotros la reforma laboral que salió, pero que todavía falta y mucho discutir en torno a modernización laboral, que esa reforma tampoco resolvió. Y me parece que más allá de la letra de los proyectos en sí, yo soy una convencida de que todo proyecto es una herramienta para traer a discusión o a la agenda parlamentaria temas que le hablen a la sociedad, a esos pibes Ujú. o esas pibas que quizá no solo se suben a un Uber o no solo se suben a una moto para hacer pedidos, sino que quizás es su segundo o tercer trabajo porque en realidad el primero que tienen y que quizás es formal no les alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, ayer un intendente, que fueron muchísimos intendentes a la Cámara Ujú. de Diputados por el tema de zonas frías, dijo una frase que a mí me quedó grabada y dijo, no es que la factura de gas esté cara, es que los salarios están muy baratos. Claro. Entonces, y eso tampoco el gobierno lo está mirando y tenés al presidente que después de una sesión informativa a la que fue el jefe de gabinete a mentirnos en la cara, tuvo el tupé de decir que la economía en la Argentina, volvió a repetir la frase de que la economía en la Argentina estaba creciendo como pedo de buzo. Digo, que la Argentina crezca no significa que la Argentina se desarrolle. Que los números a mi ley le cierren a eso me refería cuando hablaba del Excel en el superávit fiscal no significa que ese superávit cuente a la gente adentro, porque de ese superávit fiscal están afuera los jubilados, están afuera los remedios del PAMI, están afuera las personas con discapacidad, están afuera los pibes y pibas que estudian en la universidad pública, están afuera las universidades, afuera los hospitales universitarios, el servicio sanitario de salud en la Argentina está también atravesando una crisis muy compleja por el desfinanciamiento también en materia de salud del gobierno de Milei. Tenemos un Estado corrido de las prioridades que tiene que tener un Estado y por eso creo que todo proyecto, más allá de la letra en sí misma, es una herramienta para traer a discusión temas que le vengan a responder a la gente lo que atraviesan día a día, ¿no? Yo el otro día, nosotros los domingos, 2 veces al mes, hacemos un programa donde están todos los integrantes de los streaming de Mercedes Ya y hacemos una mesa de debate. Y tuve un cruce con mi amigo Nahuel Torres Costa. Y yo le comentaba que se estaban pareciendo mucho a alumnos de Goebbels, el ministro de Prensa y Propaganda de Hitler, que acuñó la frase miente, miente, que algo quedará. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque ayer casualmente el ministro de Economía en una entrevista dijo que la Argentina está creciendo y si quieren un dato, fíjense la cantidad de motos que se están vendiendo. Yo le avisaría al señor ministro, con mucho respeto, que la cantidad de motos que se están vendiendo son la cantidad de trabajadores que dejaron en la calle y que no le queda otra que comprarse una moto con la indemnización para ver si pueden laburar 16 horas para llevar la comida a la mesa de su casa. O sea, si vos decís una media de verdad, estás mintiendo. ¿Qué es lo que hace este gobierno? Casi diariamente inflando los datos del Excel en favor de su propia propaganda, ¿no? Lo hacen como Goebbels. Tenemos un gobierno, yo lo vengo diciendo y creo que cada vez se empieza a notar más, ¿no? Un gobierno muy disociado de la realidad. Y a mí me preocupa y mucho que esa disociación de la realidad parece contagiosa a muchos militantes. Yo te puedo Ujú. asegurar, Fabi, que a mí me pasa y mucho en la Cámara de Diputados de charlar con diputados del oficialismo que terminan de presentar un tema y ni ellos están convencidos y vos por eso no ves que los defiendan. Los Ujú. diputados del oficialismo
no defienden los proyectos del Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados, porque muchos no están de acuerdo, otros porque no estudian los temas, y otros Y otros porque porque no de lo verdad entienden. están disociados, sí, o están también muy disociados de la realidad que atraviesa la gente, porque, a ver, nosotros desde el peronismo nos tenemos que animar a hablar de superávit fiscal, es cierto. Ujú. Ahora, nosotros queremos hablar de superávit fiscal con la gente adentro, entonces, es cierto que al gobierno le cierra el Excel y que la economía crezca en los números de Caputo, no significa que la economía crezca para la mayoría de los argentinos. Hoy las familias argentinas se están endeudando para comer y para pagar los servicios y las medidas que te trae el gobierno a discusión en la Cámara de Diputados es aumentarle las tarifas del gas a la gente a puertas del invierno. Entonces, esa disociación, esa crueldad, ese cinismo y ese relato que se tienen que esforzar en construir, yo creo que se empieza a esmerilar, creo que se empieza a esmerilar. Las mentiras de Milei en torno a Libra se fueron cayendo, las mentiras de Karina Milei en torno a Andis se fueron cayendo. Hay un funcionario que está preso por la causa Andis y hay audios que involucran a la secretaria general de la presidencia. Los sobreprecios en el PAMI evidencian también que estamos ante un gobierno que de transparente tiene muy poco. La inconsistencia en el patrimonio del jefe de gabinete y la persistente insistencia de Milei y de Karina Milei en sostenerlo también nos dice algo. Yo creo que todo esto que está sobre la mesa hoy de cara a la gente se empieza a notar, se empieza a ver. Nuestra responsabilidad es responder a esas agresiones, Fabi, que a vos te llegaban recién, con altura, con argumentos, porque nosotros tenemos que seguir manteniendo el eje en los problemas que tiene la gente, que yo creo que es eso lo que nos va a devolver la posibilidad de construir una alternativa. Yo creo que es momento de dejar de interpretar y de salir a escuchar, y me parece que es la mejor tarea que podemos hacer. Y me parece que estaría bueno que la hagan un poco esos que se disocian de la realidad con tal de defender, ¿no? Férreamente un gobierno, una idea que está bien, que es válido, que es parte de la democracia, pero nunca hay que perder el eje de que uno se involucra en política para representar los intereses de las personas, de los ciudadanos de a pie, y no en defender a veces férreamente una idea que está muy disociada de lo que le pasa a la gente todos los días. Para ir terminando, porque sé que has tenido un día largo y te agradezco enormemente que te hayas tomado este tiempo para poder charlar con los mercedinos, para poder contarle de tu trabajo. Me quería meter un poquito en lo que nos es propio, que es el Movimiento Nacional y Popular, el Partido Justicialista, el Frente Renovador. Eh, Sergio Massa ha tenido algunas apariciones últimamente, siempre abogando por la unidad, siempre pidiendo que se acerquen las naves entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner, con un botecito en el medio que se llamaría Máximo Kirchner, que lo está complicando. ¿Qué es lo que han podido charlar? ¿Qué es lo que ha podido charlar vos como una activa participante del Frente Renovador con Sergio Massa en este último tiempo? Tuvimos una reunión este fin de semana con Sergio. Sergio no viene teniendo la exposición pública que quizás muchos demandan, ¿no? En este momento preguntan, pero sí sigue juntándose con todos, hablando, y por lo menos lo que nos transmite a nosotros es obviamente que el punto de partida para construir una alternativa a mi ley es sí o sí la unidad. Y Sergio eso lo tiene muy claro. Él insiste en que son momentos de esto, de empezar a discutir ideas, porque la Argentina que va a dejar Javier Milei no es la Argentina que recibió Javier Milei. Y nosotros tenemos que dar una respuesta a eso, dejar de ser solo oposición para pasar a ser una alternativa. Y el punto de partida tiene que ser la unidad y que los nombres son lo último que se tienen que discutir. Sergio no está hablando de candidaturas, no está definiendo si va a ser o no va a ser candidato. Por supuesto que nosotros siempre desde el Frente Renovador, nuestro candidato es y sigue siendo Sergio Massa, pero él no tiene la cabeza puesta ahí ahora, tiene la cabeza puesta en que empecemos a ver de qué manera vamos a responder ante estos avances que tuvo el gobierno contra sectores, prácticamente todos los sectores de la sociedad, sobre todo los más vulnerables, para volver a construir una alternativa. Así que
Me parece que es por ahí, y nosotros tenemos claro de que es por ahí. Hay discusiones internas que se están dando y que seguramente se irán a resolver. Yo tengo fe de que eso va a suceder porque todos los dirigentes del peronismo están a la altura y creo que tienen claro que desde la unidad es de donde vamos a poder construir una alternativa. Ojalá que esas diferencias se agoten más temprano que tarde porque es urgente para mí empezar a dar respuesta a la gente, ¿no, Fabi? La última pregunta, sí. No, preguntarte, Sabri, si pudieras derogar hoy una sola medida económica de este gobierno. ¿Elegís el procrear, frenar la reforma laboral o reactivar la obra pública en las provincias? Los tres. Uy, qué difícil porque haría todo. Pero mira, te cambio la respuesta, Dale. si se puede, te la doy vuelta. Creo que hay dos normas que sacó este gobierno que son el punto de partida para que consoliden el avance que están teniendo. El DNU 70-2023 Ujú. y la ley bases. Yo arrancaría por derogar esos dos. Bueno, Sabri, muchísimas gracias por tomarte este tiempo, por elegirnos para hacer un canal de comunicación con los mercedinos y los últimos 30 segundos para que le digas a los mercedinos que están del otro lado lo que vos quieras. No, primero, Fabi, creo que está bueno decir esto de que vos comentabas de las agresiones, ¿no? Me parece que uno de los primeros mensajes que tenemos que dar desde la política, porque a mí me verán que soy a veces muy incisiva, que tengo carácter, pero les puedo asegurar que soy una persona que dialoga con todos, que respeto la opinión de todos y que me parece que desde las diferencias y el respeto a las diferencias es de donde vamos a construir y a fortalecer nuestra democracia. Y sobre todo vamos a construir una mejor Argentina. Me parece primero eso, Fabi, digo, transmitir que no hay que intensificar las diferencias desde la agresión, sino tolerarlas. Me parece que nos falta y mucho. Y después a los mercedinos y a las mercedinas, creo que están también atravesando, como todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, una situación muy compleja en materia económica. Yo creo que hay un gobierno municipal y un intendente que está a la altura de las circunstancias, haciendo un esfuerzo enorme por sostener los servicios en la ciudad, por sostener la educación, por sostener la cultura, la seguridad, con todo lo que cuesta hoy para un municipio con una provincia que fue elegida por Javier Milei también como enemiga, a la que el gobierno nacional le deuda 12 billones de pesos y eso obviamente se traslada a los municipios, pero yo creo que hay ahí también una cuestión de que seguro siempre hay cosas por mejorar, pero no tengo dudas de que hay un municipio que está presente y a la altura de lo que los mercedinos hoy demandan y creo que tenemos que seguir trabajando todos juntos y en unidad para volver a darle a los mercedinos y a las mercedinas una gestión municipal que siga dando respuestas, que siga estando cerca de la gente, pero sobre todo una gestión municipal que sea parte de un proyecto nacional y que a partir de ahí es de donde vamos a poder empezar a transformar en realidad las cosas, ¿no? Porque pensar como, y este es el ejemplo concreto, es muy difícil sostener una gestión municipal, una gestión provincial sin un proyecto nacional y creo que desde el peronismo nos tenemos que volver a dar esa discusión del proyecto nacional. Nuevamente, muchísimas gracias. Seguramente antes de fin de año te vamos a volver a molestar. Sé de tu extensísimo Tengo trabajo. que ir presencialmente ahí. Hoy no pude, Javi, pues no terminamos las comisiones hace un rato y mañana temprano también hay que estar acá, pero voy a estar yendo pronto para allá. Bueno, si Dios quiere, coordinaremos los tiempos y te tendremos en estudio. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por sacarnos al aire. Y a todos los que están del otro lado, más allá de cuál ha sido su mensaje, muchas gracias por vernos. Y nos vemos el próximo miércoles a las 21 horas en Radar de Noticias. Gracias, hija. Gracias, Gracias Sabri. a ambos. Chau, chau. Acá en la esquina ya se armó. Cada vecino trae su voz. Una pregunta, otra versión. Mira qué lindo este rumor. Un mate tibio, la opinión. La plaza llena de color.
Nadie decide quién tiene razón, se va mezclando el corazón. Mercedes y hay aquí ahora, todas las voces hacen la obra. No hay una sola verdad que nos ordene, somos mil miradas que se mueven. Mercedes, ya súmate ahora, vení que el barrio se enamora. Cada palabra que tiras al aire va pintando el mapa de este baile. Ella te canta su versión